Hola amigos, bueno, aquí nos vemos de nuevo en otro vídeo en el cual, como podéis ver, tenemos aquí un buen tenderete montado. Y en este caso, pues como ya podéis intuir claramente, vamos a hablar de módulos de memoria RAM. En este caso va a ser memoria RAM, que es otra de las partes fundamentales en una placa base. En una placa base, si lo que queremos es pues montarnos nuestro ordenador o ampliarlo, modificarlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, continuando un poco con la saga de vídeos que estamos haciendo, en el cual hablamos de todas las partes fundamentales de un PC, pues esto es otra parte el que hay que tener en cuenta a la hora de comprar. A la hora de comprar, tanto ya sea de segunda mano como de primera mano, nueva. Entonces vais a necesitar memoria. Aquí tenemos, vamos a hacer un breve repaso sobre las distintas memorias que han ido evolucionando a lo largo de muchos años. Y aquí tendréis, por ejemplo, los módulos más antiguos que podéis ver aquí. Si alguno lo ha identificado ya, puede ser este, por ejemplo. Estos, que eran los también llamados módulos SIM. Esto era más bien memoria SIM, era de simple canal. Y bueno, lo que sí que ocurría, pues bueno, que eran de muy poca capacidad. Estas, por ejemplo, concretamente, esto puede que fuera de 486 o incluso de 386. Estos, pues puede que fueran un módulo de 1 mega o puede que sea un módulo de poco más, puede que fuera 1 mega. 1 mega o como mucho 4 megas. Fijaos bien que estamos hablando en aquellos tiempos en megas, cuando ahora estamos hablando de gigas. Entonces, bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Pues esto era un modulito, no recuerdo si estos eran 32 contactos. Y bueno, esto era lo que se utilizaba entonces. Unos módulos muy simples, muy lentos y que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Aquí hay más, esto, si os fijáis, esta es Kingston, por ejemplo. Y por la referencia que nos pone, KTM 731816. No sé si esto es un kit que estamos hablando de 16 megas, es probable, pero no sabría identificaros qué es realmente. Si esto es, desde luego, memoria DIMM no es. Puede que fueran 16 megas y esto no llegara ni siquiera. No, esto no será ni de Pentium. Esto sí que también puede que fuera de 486. Puede que esta sea más antigua y esta fuera de 486. Son pequeños restos que tengo, no sé de qué, a veces porque han llegado a mis manos pues material de segunda mano, no porque lo haya comprado. Y bueno, y los he ido guardando y bueno, tengo aquí un pequeño, vamos a decir un pequeño museo, ¿no? Pero bueno, por lo demás. Luego todo esto fue evolucionando y los módulos de simple canal, empezaron a salir los módulos de doble canal con la famosa memoria RAM DDR. Al principio eran módulos SIM, pasaron a ser módulos de Rambus, y los módulos Rambus pues ya empezaron a tener pues una utilidad bastante mejor, más rápidos, y fueron creciendo en capacidad. Cuando amanecieron las DDRs, por ejemplo, aquí tenemos los SDRAM. Esta, por ejemplo, esta sería de 64 megas, PC100 SDRAM. Esto es anterior a las DDRs, si mal no recuerdo. Este puede que fuera pues con la plataforma Pentium y demás. Esto sí que sería DDR, o sea, SDRAM, perdón. Esto es todavía SIM. Pero estas son de las antiguas. PC100, sí. Esto sería pues de algún Pentium, de los Pentium normales, probablemente. Además 4 megas por 16, 64 megas. Sí, esto es en Pentium. En Pentium ya manejábamos 64 megas, vale, ya era un poco más aceptable. Luego más cosas por aquí a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos
Estos serían 10 megas. Si os fijáis, en esta, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que es, a ver si lo puedo enfocar correctamente. Aquí hay una cosa muy interesante, que serían los 60 nanosegundos. Que esto ya empezamos a hablar de latencias. Las famosas latencias, las cuales, cuando hacemos un modding o vamos a decir un overclocking de la memoria RAM, pues podemos modificar una serie de parámetros que dan lugar a que este tiempo de retardo de respuesta de la memoria lo consigamos bajar. En aquellos tiempos, fijaros que estamos hablando de 60 nanosegundos. Que eso podríamos hacer la cuenta y saldría la velocidad total a la que puede funcionar, ¿no? Pero bueno, no es el caso, no vamos a entrar en esos detalles. Esto, por lo que estoy viendo, pues 16 megas, seguramente esto también es otra SDRAM todavía, y sería de plataforma Pentium. Desde luego, más cosas. Por ejemplo, vamos a empezar ya con la época de la DDR1. Esta es posible que fuera una DDR, KVR, le damos la vuelta, vale. Esta era simple cara. Esto es otro detalle que os vais a encontrar con los módulos de memoria RAM. Y es que podéis encontraros en módulos que serían de simple cara o de doble cara. Antiguamente, con esto de la doble cara y simple cara, también había un problema en las placas base, que algunas admitían doble cara y otras no. Entonces te podías encontrar que el mezclar módulos de simple o doble cara, o incluso ponerlos todos de doble cara, lo mismo, te encontrabas con que el equipo no arrancaba. Entonces era otro problema. Esta sí que es de 256 megas. Si no me equivoco, esto sí que es DDR1. Si mal no recuerdo, 133 megaciclos. El KVR 133 serían los megaciclos de velocidad. A ver, estas por ejemplo, estas ya empiezan KVR 400. Esto es un módulo de 1 giga. Bueno, esto ya es otra cosa, esto son palabras mayores. Esto es doble cara, por ejemplo. Y esta doble cara, esto es muy probable. Esta es 2,6 voltios. Luego hablaremos un poco del tema de las tensiones, que eso también es importante, porque yo también quiero experimentar un poquito. KVR 400. Vale, la caja sí que sería de 1 giga, pero esta por ejemplo es de 256 megas. Esto yo creo que era DDR1, si no me equivoco. Y a ver si tenemos alguna de otro tipo. Esto es KVR 400 también, vale, que sería en 512, 1 giga. Esta DDR, sí, esto es DDR1, 512 megas también, DDR1, de 400 megaciclos, CL3. Aquí tenemos las latencias, PC 3200, vale, hay una serie de nomenclaturas por aquí. A ver qué habrá por aquí, si encontramos algún módulo que sea más moderno. Luego aquí tenemos, esto es PC 3200, 512 DDR. Esto también es DDR. Dos módulos de 512, que no está nada mal. Creo que la mayoría suelen funcionar. Normalmente esto es raro que esté estropeado. Alguna vez ocurre que están estropeados y no funcionan, pero es raro. Luego otra cosa también a tener en cuenta, esto también es DDR1, pero estos módulos tan pequeños, veis la diferencia de tamaño. Esto siempre es un módulo de los SODIMM, que se llaman, y estos son para portátiles, memorias de portátil. Pero estas son viejas ya. Son dos módulos de 256, DDR1 de 333 megaciclos, con un CL5 de latencia. Bueno, como podéis ver, todos estos módulos eran DDR1.
pero sí que ahora veremos también un poco los módulos un poco más modernos y sobre todo una cosa que quiero incidir en este vídeo son los problemas que os podéis encontrar con el tema de las memorias. Antiguamente con las memorias podéis encontrar el problema de que mezclar daba muchísimas incompatibilidades con las placas base. Las placas base era un mundo en el que no había una normalización y eran, no vamos a decir raras, pero bueno, funcionaban con unos módulos concretos y no te podía salir mucho del tiesto. Entonces tampoco se manejaba como ahora esa facilidad de ampliación. Antes era carísima una ampliación y era difícil, en pocos sitios la podías hacer. Entonces no tenías habitualmente el acceso tan rápido y sencillo como tenemos nosotros ahora. Entonces las ampliaciones eran difíciles. Cuando te comprabas un equipo tenías que escogerlo ya con todo lo que querías, porque si no luego el tema de ampliarlo era complicado. Y hasta incluso complicado, y lo hablo por experiencia, complicado de ampliar incluso en unos simples módulos, porque tu placa base podía tener la posibilidad de poder ampliar 2 módulos más o incluso 4 y darte cuenta de que empiezas a probar y no hay manera de que encaje ninguna, o no arranca o se cuelga a mitad de carga en los procesos de cualquier cosa, cargando un sistema operativo, cargando un programa o cargando un juego. Entonces antiguamente te encontrabas todo este tipo de problemas. Ahora, afortunadamente, podemos hacer muchas mezclas y muchas cosas, aunque las recomendaciones siempre son el intentar hacer emparejamientos de los mismos tipos de memoria. ¿Por qué? Pues muy sencillo. También es bueno, por ejemplo, que sean totalmente idénticos, porque aunque aparentemente son lo mismo, 256, 512, bueno, en este caso es doble cara y mitad de memoria, cuando haces el dual, pues muchas veces lo que ocurre es que no funciona igual de bien. Digamos que en el doble canal, pues una no es lo mismo que la otra. Entonces no van a la misma velocidad, no van bien, o incluso las propias placas puede que no hagan ni siquiera el doble canal, el dual channel que se llama. Entonces, bueno, aquí os habéis dado cuenta de que dependiendo de qué tipo, habéis visto que llevan moscas distintas. Esta es mucho más antigua, KVR 133, como hemos visto antes, y esta es un poco más moderna. Entonces no hablamos de las mismas. No es el mismo tipo. Bueno, pues como íbamos diciendo, pues lo que hablábamos del tema de esto, por ejemplo, estos son 2 módulos totalmente distintos. Y por lo que podéis ver, ¿veis? Esto sí que era todavía memoria SIM de 256 y sin embargo esto ya era una DDR1. Entonces, bueno, había diferencias del tema del número de contactos, etcétera, etcétera. Es normal. Bueno, todo esto eran los módulos que había en aquel momento. Esto supongo que era tecnología de Pentium, no vamos a decir los primeros 4, porque los primeros 4 al menos llevaban DDR2. Entonces esto puede que fuera un poco anterior el tema de la DDR1. Pero bueno, al margen de todo esto, con el tema de los módulos hay que tener muchísimo cuidado a la hora de escogerlos, pues porque en las placas de hoy en día sí que es verdad que es más fácil que te funcionen, pero os podéis encontrar ciertos problemas. Y esos problemas, aquí tengo por ejemplo un módulo que he encontrado de los de ahora. Esto es una DDR3, aquí ya damos un salto cuantitativo y cualitativo también, de una DDR3. Y en estos casos, por ejemplo, hay que andarse con cuidado. Por un lado, sobre todo, aseguraos siempre de según qué placa y qué tecnología estéis usando. Si es una generación, si es otra, usará cada placa usa el suyo. Usará una DDR1, DDR2, DDR3.
memoria SIM. Entonces, bueno, eso hay que asegurarse. Porque, desde luego, no da lugar a dudas. No da lugar a dudas, que eso lo veremos después, con una de las placas que tenemos de muestra, que ya habéis visto y que en teoría está estropeada, pero nos servirá como conejillo de indias. Pues bueno, el tema de los pines no hay problema, porque estas ranuras suelen indicar cómo van. Ya no solo indican si van así o así, porque desde luego esta ranura, como veis, no es simétrica, no está en el medio, no es el eje central. Entonces, de esta manera nunca te equivocas en la posición de las memorias. Pero sobre todo, esta ranura difiere de según qué tipo de memorias, como podéis ver, si las ponemos en su misma cara, por así decirlo. Las longitudes son las mismas, las totales, pero si os fijáis, ahí las tenemos. Si os dais cuenta, veis cómo van las ranuras. La ranura de la DDR3 está más desplazada hacia la izquierda y la de la DDR1 está más desplazada hacia la derecha. Entonces, bueno, que sepáis que nos podéis confundir, pero no insistáis. Si no os entran bien, no insistáis. Pero que sepáis que no da lugar a problemas de ese tipo. Sí que os podéis encontrar, como me ha ocurrido a mí, por ejemplo, etiquetas como estas. Y ahora os vais a dar cuenta. Esto, mucho ojo a la hora de comprar de segunda mano y por muchos otros motivos. Ahora lo vais a ver. Y simplemente es un poco nota de advertencia, porque hay muchísimos detalles en las etiquetas que no vemos y no nos damos cuenta y nos parecen todas iguales. Pues no es así. Esta, a que vosotros, tal como lo veis aquí, veréis un módulo de 4 GB, ¿verdad que sí? Pues mi sorpresa fue, al probarlos, que no eran módulos de 4 GB. ¿Y qué es qué detalles yo obvié que indican que es así? También son unas etiquetas un poco contradictorias, porque realmente no tendrían por qué ponerlo. Si aquí te pone 4G, esto tendría que ser 4G. Lo curioso es que te pone 4G con una referencia de 3K2. Ese K2 significa que necesita de 2 módulos. Pero es que además lo pone bien claro aquí. Kit de 2. Kit of 2. Pues este kit resulta que significa que esto emparejado con otra son 4 GB. Lo que significa que esta etiqueta no es de 4 GB, sino que este módulo concretamente son 2 GB y no 4. Pero esa etiqueta da lugar a una confusión que te provoca creer que estás comprando un módulo de 4 GB, cuando no es así. Y ahí donde vienen los problemas. Entonces, para evitar estas pequeñas suspicacias, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mirar muy bien las etiquetas. Y sobre todo, hacer caso a todas las referencias que os puedan poner. Sobre todo en este sentido, porque que sea KHX 1600C no significa que todas sean iguales, sino que el resto de la referencia es importante y lo que viene asociado a ella también. Otro detalle también importante que quería destacaros con el tema de las memorias. Las memorias se les puede hacer overclocking, sí. Es una cosa que quiero hacer. Nunca jamás me molesté en hacer overclocking. He tenido alguna placa que sí que me lo permitía, pero como tampoco supe cómo hacerlo correctamente, pues no me quise meter en ese tema. Y cuando ya sabéis lo que ocurre, que cuando las cosas funcionan, mejor no las toques, ¿no? Pues bueno, mientras me ha funcionado muy bien, no me he molestado en ese tema. Pero parece ser que hay algunas. Esta, por ejemplo, pone 1.65. Hay algunas que llevan un margen y te pone desde 1.6 hasta 1.9 y las puedes manipular en ese margen de tensiones. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú le subes la tensión, también provocarás que se caliente más, pero provocas que el rendimiento sea mayor. Entonces hay distintos parámetros los cuales provocan el que vayan más rápidas y tengan un acceso más rápido. Y es el control de las tensiones, que es una de las
formas de overclockear. El control de la velocidad, ese 1600, se puede modificar y bajar o subir desde 1300 a 1600 o incluso ir un poco por encima. En los voltajes no es bueno ir por encima porque podrías cargarte los chips en las alimentaciones, pero en las velocidades sí que puedes jugar con ellas. Puedes intentarlo. También hay que controlar un poco las temperaturas y ver lo que merece la pena y lo que no, y cuándo empieza a colocarse o no arrancar, también podría darse el caso. Y otro parámetro que se puede tocar es el famoso cache, ¿no? El CL. Cuando estas suelen ser, creo que esta es C9, creo que es un CL9. Puede ser un CL10, un CL11. Podéis bajarle esas latencias y jugar con ellas. Pero bueno, tampoco es... El fabricante recomienda unas y hay a veces que puedes moverte un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo y conseguir dar la vuelta de rendimiento. También voy a decir una cosa al respecto. Realmente en esto de informática, en todos los aspectos y sentidos muchas veces, sí que se nota a veces y otras veces, la mayor parte de las veces, yo por mi pequeña experiencia, la mayor parte de las veces, todos intentos de coger y darle más velocidad, un poquito más, al final lo único que consigues es que no lo notas, porque como estamos hablando de pasar de 10 nanosegundos a 8 nanosegundos, pues nanosegundos, imaginaos lo que significa. Un nanosegundo, ¿sabéis lo que es? Supongo que sí, ¿no? Estáis ya haciendo cálculos. Si un segundo sabemos lo que es, está el milisegundo, está el microsegundo y después está el nanosegundo. Es decir, que el nanosegundo es una parte muy pequeñita del segundo. Incluso es una parte muy pequeñita del milisegundo. Lo que significa que cualquier cambio que experimentéis es posible que no lo vayáis a apreciar. Tenemos que hablar ya de a lo mejor un conjunto de cambios los cuales te impliquen que ganas velocidad en algún sentido. Pero porque cambies la velocidad de la memoria RAM muchas veces, yo creo que la mayor parte de las ocasiones no lo vais a notar. Al menos no apreciable. Entonces tampoco he sido muy dado a ello. Ahora me da por experimentar, pero nunca fui dado a ello precisamente por ese motivo. Entonces, bueno, ahí lo dejo. El que quiera experimentar, adelante con ello. No hay ningún tipo de problema. Pero bueno, creo que más o menos hemos dado un poco el funcionamiento de las memorias. Vamos a hacer como último ya, para acabar este vídeo, vamos a hacer una prueba y veréis cómo se insertan las memorias. Simplemente una prueba rápida, lo vemos y finiquitamos el vídeo. Si a lo mejor queréis ampliarlo un poco, pues bueno, se puede intentar ampliar con algún detalle que os interese, pero en principio creo que hasta aquí el apartado de memorias estará cubierto. Vamos a hacer una prueba práctica de cómo se insertan y poco más. Probaremos con este tipo de módulos de DDR3, que es un poco más actual, aparte de porque tenemos la placa para ello, evidentemente. Vamos allá. Bueno, pues tal y como habíamos prometido, vamos a hacer la prueba. A ver que se vea un poquito claro. Vale, ahí. Aquí os podéis encontrar, os habéis dado cuenta. Mirar esto. Os podéis encontrar el tipo de zócalos para los módulos, este tipo de slots. Os vais a encontrar de varios tipos. Unos que llevan esta articulación que se mueve en las dos, y como podéis comprobar, estos son fijos. Estos no cometéis el error, como hice yo, de pensar que también son móviles. Entonces hay distintos tipos. Los que llevan la palanca a los dos lados móvil, está claro que la forma de insertarlos, ahora lo veréis. Veis que lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Pues le dais la vuelta. Le dais la vuelta y esta pestañita os va a coincidir justo con la ranura central.
Aquí lo tenéis. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de módulos? Bajamos, hacemos presión. Este ya no tenemos que asegurarlo porque no es móvil. Normalmente son los dos móviles, pero en este caso este no es móvil. Y este, al bajar, automáticamente lo que hace es la presión. Luego aseguraos siempre de que esta presión, la pestaña ya a veces que bajáis va tan duro que esto se ha quedado a mitad. ¿Vale? En este caso no, pero hay algunos casos que sí que se queda a mitad. Entonces le ayudáis y lo que hace es automáticamente bajarlo para abajo. Y aquí está correctamente insertada el módulo de memoria. En los que llevan la palanca simplemente es bajar paralelamente, se encaja y se vuelve a asegurar. Es la forma. Para sacarlos, en este caso, como no hay que sacarlos del... Este no es móvil, tiramos de este, ya lo tenemos todo arriba. Que esto es por lo que se rompen las pestañas muchas veces. Y ahora ya estiramos. Este veréis que se queda un poco atrancado. Hacerlo paralelamente, ya lo tenemos. Esta es la forma correcta para hacer la instalación. Sobre todo no las forcéis en este sentido, ¿de acuerdo? En este sentido no se os ocurra forzarlas. Podéis provocar tanto un daño en la placa como en las memorias. Eso es muy importante. Y básicamente es eso. Luego también otro detalle importante con el tema de los módulos de memoria. Cuando usáis dos módulos de memoria para hacer el dual, si usamos solo uno, da igual cuál usemos. Siempre recomiendan usar el primer módulo, el primer DIMM. Entonces, normalmente hay que ver las especificaciones de placa para ver dónde está el primer DIMM. En este caso el primer DIMM está aquí. Usaríamos este. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces puede que no nos interese porque este es el módulo que más cerca está del disipador. Entonces, a la hora de montar, esas cosas también hay que mirarlas. Una cosa es la recomendación del manual, si podéis hacerlo, pero si veis que vais a tener algún problema de que la temperatura del procesador va a afectar a la temperatura de las memorias, siempre podéis disponer de un módulo más atrás o dos módulos más atrás. Si usáis un módulo, la memoria trabajará en single, sola, en un solo canal. Si usáis dos módulos, tenéis la posibilidad de o usarla de manera simple, de manera single, en un solo canal, y tener toda la memoria disponible para que la gestione el sistema, tanto para escribir como para leer. Y si la queréis en modo dual, tendréis que seguir los pasos de cada manual. Cada una va de una manera. Normalmente el tema de la gama de colores la utilizan de la siguiente forma. Y es, cuando quieres usar un doble canal, lo que haces es usar los del mismo color. Entonces, ¿qué ocurre? Que si quieres utilizar el modo dual, tienes que instalar, si vas a usar el azul, si empezamos con el azul, meteremos un módulo en el azul, ya lo tenemos, y seguidamente después meteremos otro módulo aquí en el otro azul. De todas formas, insisto en que esto hay que ver los manuales para ver cómo se activa el modo dual. En esta placa es así, en otras placas es de otra manera. Normalmente, es la norma que suelen seguir, las colorean. Hay a veces que los mismos colores llevan azul azul negro negro, o un azul azul blanco blanco, o lo saltean. En este caso van salteadas. Para activar el modo dual utilizamos las memorias salteadas. ¿De acuerdo? Pero porque lo dice el manual, no por ningún otro motivo. Y normalmente suele ser así, hacer el cruzado, el modo dual siempre en el mismo color. Eso es lo habitual. Y cuando lo queremos en single, podemos disponer de ellas como nos dé la gana. Si lo pusiéramos así, trabajarían pues toda la memoria completa como si fuera un solo módulo. De esta otra manera, al trabajar en modo dual, utiliza un módulo para escribir, otro módulo para leer. Entonces utiliza el doble canal. Simultáneamente estás escribiendo y leyendo en cada uno de los módulos de memoria.
Entonces, esta es la forma en la que se suele utilizar, para que veáis un poco cómo funcionan. Sacamos un poco los módulos, vale. Y bueno, creo que el tema de las memorias más o menos lo hemos visto, cómo va el montaje, lo hemos hecho con dos DDR3. Y un pequeño detalle, que vamos aquí a retirar la placa base, un pequeño detalle que os quería comentar, que lo hemos hablado antes, pero lo quiero recalcar un poquito con el tema de las etiquetas. ¿Qué es lo que ocurre con las etiquetas? Habéis visto, antes hemos estado hablando de este módulo, concretamente, que tenía aquí lo de la serigrafía famosa y demás. A ver si se ve un poquito más claro. Creo que por ahí más o menos se ve. Ahí. Bueno, aquí decía que era un kit de 2. Esto, aunque pone 4G, son 2 GB. Luego me di cuenta al probarlo. Creía que era un fallo de placa base que no reconocía estos módulos correctamente y solo reconocía la mitad, pero realmente son módulos de 2 GB, no son módulos de 4. Ahora, decidme vosotros a qué os parecen casi idénticas. Esto es el juego de los 7 errores. Pues aunque parecen idénticas, no lo son. Y alguno me diréis, no, hombre, es que no te has fijado de que esta serigrafía no es la misma que esta. Vale. Puede confundir mucho el ver el azulón, que es muy bonito, precioso, y te parecen todas iguales a primera vista. Pero es que luego las etiquetas cambian. Y en esta etiqueta concretamente, aquí podemos ver que este módulo, fijaos en lo que pone. Vamos a ver. La etiqueta, que es lo que más importa. Vemos la etiqueta. Yo creo que ahí igual conseguimos verlo bien. Perfecto. Yo creo que ahí está bien. Fijaos en la etiqueta lo que pone. Esta sí que es variable. Podemos jugar con los voltajes de 1,7 a 1,9. Pero la referencia es 1600 C9D3B1. Atentos al 1, 4G. Sí que pone 4 GB. No pone nada de que vaya en un juego de dos módulos. Y ahora mirar las etiquetas y compararlas. Aquí las tenéis. A ver si puedo enfocar las dos etiquetas correctamente y se ven bien claras. Vale, aquí las tenemos. Fijaos. Habéis visto 1600 C9 es idéntico y el D3, realmente C9, la de arriba es AD3 y la de abajo es C9 D3 y luego un B1, cuando el otro es D3 K2. Pues cuando pone el K2, dudad, porque seguramente irá acompañado de un kit de 2. ¿De acuerdo? Con lo cual ese 4G no es correcto y son 2. Sin embargo, en este, aquí lo veis, esta sí que es totalmente de 4G, 4 GB. No pone nada de que vaya emparejada, lo que significa que esta es de 4 y esta es de 2. Y aparentemente, si te fijas en esa última referencia, 4G son iguales. Pues no lo son. Entonces, queda claro que, por supuesto, el error que caemos siempre, vamos a verlas un poco más ahora. Yo creo que por ahí más o menos se ven bien. El error que caemos siempre es en no fijarnos bien las etiquetas y no entenderlas correctamente. Sí que es verdad que esta etiqueta es un poco engañosa. Esto de que sea un kit de 2 y te ponga 4G, pues hombre, ponme un 2G, pero no me pongas un 4G. Pues es un poco, no sé si es una treta comercial, pero es muy engañosa. Entonces, esto es un módulo de 2 GB y esto es un módulo de 4 GB y aparentemente son los mismos. Por eso os digo que fijaos sobre todo en las etiquetas. Que sea el módulo de DDR que necesitáis, eso principal. Y aparte del módulo de DDR que necesitáis,
pues fijaos en que son las capacidades que os admite la placa, viendo el manual sobre todo, y si tenéis una lista de módulos que sí que os encajan con la placa base, por supuesto, hacer caso a la lista. Os pueden funcionar más de los que están fuera del módulo, pero bueno, eso es historia de otro cantar. Luego también a veces puede haber problemas de BIOS. Hay BIOS que actualizan y la propia BIOS, esa actualización, pues incluye una serie de modificaciones que te permiten pues leer módulos de doble cara o módulos ECC. Otro tema que no hemos hablado, el tema del ECC, el control de errores. Normalmente todos los módulos son no ECC, no llevan el control de errores. Pero hay unos que sí que llevan, no sé si es un bit, lo que suelen llevar, que es el del control de errores. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los módulos tipo ECC es posible que vuestra placa no lo soporte. Entonces aseguraos de ese tema, principalmente, para no caer también en ese error. Igual que en el problema de los módulos, de las capacidades de los módulos de memoria, no caigáis en el error de que el módulo pues lleva ECC y va a resultar que no es compatible con vuestra placa base. Eso es muy importante. Así que bueno, al margen de ese tipo de detalles que a mí me han pasado, lo del ECC no me ha pasado, pero el tema de los módulos de memoria con el tema de las capacidades sí. Entonces os advierto de estos pequeños detalles que os pueden servir a la hora de comprar, sobre todo en la compra de segunda mano. Las nuevas, pues bueno, siempre se pueden devolver. Pero en la compra de segunda mano, pues os puede dar muchos quebraderos de cabeza. Así que amigos, espero que os haya gustado este apartado dedicado a la memoria RAM y que, bueno, nos podamos ver en los siguientes vídeos que hagamos más adelante. Que esto es una saga que puede que sea algo interesante. Supongo que hay mucha gente que ya es avanzada, pero habrá mucha gente que, bueno, pues a lo mejor a raíz de esto se atreve un poquito a montarse los equipos. Ya os digo que suele ser un mecano, pero un mecano un poco rarito, un poco peculiar, porque a veces da unos problemas que no crees que es llegar y montar y luego os encontréis con una serie de problemas de incompatibilidades, de que no arranca, de que se cuelga, pantallazos azules, en fin. Entonces, pero también os digo que hay muchas veces que en todo este tema es más fácil, hoy en día es más fácil y podéis hacerlo sin ningún problema. Si compráis material nuevo, pues podéis montarlo. Y si os da problemas, devolver algunas piezas y cambiarlas. Y si es de segunda mano, pues a veces te la tienes que jugar, ¿no? Pero bueno, al margen de ese problema, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos.